En este video vamos a explicar de manera sencilla los capítulos 6 y 7 del libro El Derecho de los Jueces de Diego López Medina. Estos capítulos concentran en dos temas claves. El capítulo 6 trata sobre el análisis estático del precedente judicial, es decir, cómo se debe leer una sentencia paso a paso para identificar qué parte de esa sentencia es realmente obligatoria para otros jueces, mientras que el capítulo 7 aborda la teoría del derecho judicial y especialmente la discusión entre dos formas de ver el derecho y una visión tradicional que solo reconoce como derecho la ley escrita, y otra visión más moderna llamada antiformalista, que reconoce que los jueces también crean derecho con sus decisiones. En este video vamos a desarrollar 4 preguntas: cómo interpretar una sentencia y cuáles son las partes que son vinculantes. También cómo un juez puede apartarse del precedente y qué tanto puede hacerlo, o la diferencia entre el tradicionalismo y fuentes del antiformalismo. Finalmente, el papel político-social que tiene la jurisprudencia en los cambios constitucionales en Colombia. Hablemos un poco de la interpretación de una sentencia y las partes vinculantes. Podemos decir que cuando una sentencia, no todo lo dice el juez, es obligatoria. Ese es el punto central del capítulo 6, pues López Medina explica que una sentencia tiene varias partes, pero solo algunas son verdaderamente vinculantes. Lo más importante es lo que él llama la ratio decidendi, que es la razón fundamental que el juez utiliza para tomar su decisión, para encontrar su razón y así fijar 3 cosas: cuáles son los hechos relevantes del caso, cuál es el problema jurídico que el juez tuvo que resolver y cuál es la respuesta que el juez dio. La combinación de estos 3 elementos es lo que forma la regla obligatoria. También existen los obiter dicta, que son comentarios adicionales del juez, aclaraciones o reflexiones más amplias. Esos comentarios pueden ser interesantes o persuasivos, pero son obligatorios para los jueces. En resumen, interpretar una sentencia es saber distinguir entre lo que realmente crea el derecho y lo que simplemente acompaña la explicación del juez. El análisis estático nos permite identificar una columna vertebral y si esta es obligatoria a futuros casos. También podemos hablar de técnicas legítimas e ilegítimas para adaptarse en el precedente. Y podemos preguntarnos, ¿un juez siempre tiene que seguir el precedente? Pues López Medina explica que no. El juez puede apartarse, pero debe hacerlo de manera responsable y siguiendo ciertas técnicas. Las técnicas legítimas son, sobre todo, 3. Primero, el distinguishing, que es cuando el juez demuestra que el caso que se está resolviendo es diferente al caso del precedente. Como los hechos no son iguales, la regla anterior no aplica. Segundo, el overruling, que es cuando un tribunal decide cambiar abiertamente un precedente anterior. Esto no se hace a escondidas, pues explica claramente por qué ese precedente ya no debe aplicarse. Y tercero, la clarificación de los precedentes ambiguos. A veces las sentencias anteriores no fueron claras y lo que hace el juez es ordenar o precisar la regla para que tenga sentido. Pero también hay técnicas ilegítimas, por ejemplo, cuando el juez simplemente ignora el precedente y no lo menciona, o cuando trata de disfrazar un apartamiento cambiando los hechos del caso para que parezca un distinguishing falso. En este punto el mensaje de López Medina es que los jueces pueden apartarse, pero no pueden hacerlo de manera arbitraria, porque eso dañaría la coherencia del sistema jurídico. La tesis central del capítulo 6 la basa prácticamente López Medina argumentando que el derecho no está compuesto únicamente por normas legisladas, sino también por reglas jurisprudenciales vinculantes creadas por los jueces. El autor define que el precedente judicial es una verdadera forma del derecho, especialmente en los sistemas constitucionales como el colombiano. Él argumenta que el juez no solo aplica la ley, sino que también crea, cuando interpreta, desarrolla, concreta principios constitucionales a través de sus diferentes jurisprudenciales y precedentes. Estos dos conceptos para López Medina, lo que es la jurisprudencia y lo que es el precedente, López Medina lo está definiendo prácticamente de la siguiente manera. Para lo que es la jurisprudencia sería el conjunto amplio de las decisiones judiciales, tanto así de que pues obviamente se basa en la jurisprudencia y se basa en la norma regulada tanto en el ámbito legal como en el ámbito constitucional. El precedente es una norma jurídica obligatoria que surge de una decisión judicial relevante. No todas las sentencias crean precedentes. Solo hay precedente cuando hay
un problema jurídico claramente definido. Se fija una decisión basados en la ratio decidendi, decisión que tiene fuerza vinculante para casos futuros. En esto prácticamente rompería lo que es la idea tradicional de que solo la ley es fuente obligatoria. No es así. El precedente, como garantía de igualdad y seguridad jurídica, desde un enfoque constitucional, para López Medina lo argumenta como el precedente como garantizar la igualdad de la ley y protege la confianza legítima. El precedente no nace de un acto consciente. El precedente son creados deliberadamente por los jueces como reglas claras que surgen por acumulación histórica de manera contingente y a veces accidental. Para también López Medina argumenta que el precedente depende del uso que le den otros actores dentro del mismo ámbito procesal. La fuerza del precedente se forma cuando los jueces inferiores lo citan y los abogados lo utilizan estratégicamente. La propia Corte reitera que a lo que no se ajusta, es decir, lo que no está en autoridad, no es manera de performativa o dependiente de repetición. El presente como un producto político inconstitucional para López Medina lo muestra de la siguiente manera: responde a las luchas internas dentro de los cortes y refleja las tensiones del poder legislativo. Esto se ve en donde representado en los discursos dominantes o emergentes. El presente forma la tecnología del poder no solo en la racionalidad, sino que critica también el formalismo. El autor prácticamente basa una idea que un precedente contiene una regla fija. Los precedentes son textos abiertos, manipulables e reinterpretables. Esto significa que no solo depende realmente del linaje interpretativo, sino que constituye al creador de ello, o sea, narrando la historia del hecho, del evento que se tiene formulado dentro del problema jurídico. Concluye de que proponiendo entender el sistema jurídico se requiere rastrear cómo se citan los fallos, cómo se determinan las doctrinas, cómo se consolidan y desaparecen o se ocultan, así en la genealogía o en el derecho de construcción histórica y estrategia en un sistema cerrado bajo reglas muy en un contexto pragmático. Para López Medina, el sistema interpretativo se basa también en los poderes institucionales, como el poder simbólico, la legitimidad, la retórica judicial, el uso de precedentes, la idea de imparcialidad y la fidelidad en el lenguaje del derecho. Hace una crítica muy amplia al formalismo y a la visión actual, donde dicen que el juez simplemente aplica la ley y no es una interpretación neutral, sino que el derecho se encuentra dado en un contexto normativo y regulado por la norma. Argumenta que el modelo es una ficción, pero esa ficción, a fin de la práctica de los jueces, enfrenta la ambigüedad y las contradicciones del deber ser del derecho a crearlo él mismo mediante técnicas interpretativas. Más allá vamos a encontrar lo que es la determinación, de pronto en un contexto muy poco de lo que se habla prácticamente del poder de los jueces, basado en el capítulo 7, donde dice la constitucionalización del derecho. En este capítulo pues también vemos que desarrolla una idea nueva del poder práctica en los jueces. Dice que la transformación del rol de los jueces frente a esto debe ser prácticamente con una visión donde se convierte en interpretativo, donde la constitución del juez moderno aplica principios y protege derechos fundamentales, controla a los demás poderes del Estado, corrige los vicios de la ley. Esto se debe a que la constitucionalización del orden jurídico está basada en el poder judicial como poder político. López Medina sostiene que frente
a los jueces de hoy ejercen un poder real dentro de un sistema democrático, incluso comparable al Congreso o al Ejecutivo. Esto se divide en el control institucional de las leyes y en la protección judicial de los derechos mediante el control del poder administrativo, la modulación de los efectos de las sentencias. Muchas gracias para todos. Esto ha sido una pequeña y corta reflexión de lo que es el capítulo 6 y 7 del Poder de los Jueces del autor López Medina. Muchas gracias.